Fíjense que hace unos días estaba orando tempranito y esta bella alabanza estaba como de fondo en mi mente mientras yo oraba y como en segundo plano esta alabanza, o sea, era inconveniente porque yo no lo quería, o sea, no es que yo la estuviera, bueno, voy a tenerla de fondo, simplemente la escuchaba en mi mente mientras que oraba. Entonces, sí es muy sublime. Yo no la había escuchado, sé que por ahí Juancho o alguien más la pudo haber elegido, eligieron bien. Amo esa alabanza, sencilla, pero creo yo muy significativa para lo que estamos viviendo aquí. Pues hermanos, ya casi que se acaba este encuentro, ¿verdad? Estamos a más allá de la mitad de esta reunión de tabernáculos y quiero decirles que me siento muy contento y bendecido. Dios ha sido bueno. De alguna manera, todo lo que se aprende es bueno, pero yo creo que el Señor en unos próximos días va a cerrar con broche de oro. Nos visitan hermanos del extranjero, un par de australianos que conocemos a uno de ellos, y también nuestro hermano Daniel Bernhardt, que me va a dar mucho gusto conocer. Lo he escuchado mucho. Yo creo que, hermanos, todas las personas que estamos de alguna manera inmiscuidos en este mensaje, ya sea trabajando de manera activa en un ministerio o con oraciones, con donaciones, en el diario vivir, en tu ministerio, ahí donde te desenvuelves en tu trabajo, porque también el trabajo es un lugar para ministrar. Si el Señor nos los permite así, mis clientes pueden ser bendecidos, que sepan que en ese lugar encuentran no solamente un servicio, sino también a un amigo y una palabra cuando se sientan así como con necesidad. Y así yo hago en mi negocio. Entonces, mis hermanos, yo agradezco porque hay personas que se dedican de lleno a la obra y oraciones para ellos. Y también gracias por su amante servicio en esos videos que suben, que nos instruyen. Y hablando de instrucción y esos maestros de justicia que Dios ha dispuesto, yo recuerdo que corría el año del 2011 y yo estaba sirviéndole a Dios durante un año y medio que le di a Él completamente. En aquellos días yo estaba estudiando qué era el mensaje de justicia por la fe, que es lo que hoy justamente me pidieron que compartiera. Definidamente, justicia por la fe. Y a veces podemos tener un concepto y decir, comprendo justicia por la fe, porque la he leído, porque me la han explicado, porque de alguna manera he estructurado los conceptos y la comprendo. Voy a ocupar otra palabra, la entiendo. Pero hermanos, si bien es cierto hacer eso es importante, no es lo que Dios quiere que suceda, quiere que la experimentemos. Podemos entender una diferencia entre lo que es leer un libro y haberlo entendido, comprendido, experimentado, asimilado. Eso es lo que Dios quiere. No solamente es que recibamos la información y que se quede como información, quiere que sea revelación, quiere que sea transformación. Quiere Él darnos una experiencia viviente de lo que ya conocemos. Si no, ¿para qué lo conocemos? ¿Para seguir igual? ¿Para ser pseudocristianos o verdaderamente hijos del Dios Altísimo? Porque yo, tanto como ustedes, podemos estar en cualquiera de las dos posiciones. Dios quiera que seamos hijos verdaderos del reino y no solamente como alguna frase que por ahí escuché que se las comparto, podemos estar convencidos, pero no convertidos. Y esa conversión no depende de ti, no depende de mí. Sin embargo, sí que incluye y merece una entrega y una disposición del corazón. Así como está tu corazón, el Señor sopla vida y como si fuera una velita que se apaga y enciende su espíritu para que la palabra penetre. Ahora bien, corría ese año del 2011 y me acuerdo que yo estaba en la ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, allá en el estado de Puebla, en México. Y estaba yo en casa de unos hermanos y ellos tenían 5 pisos en su casa. Y a mí me dieron el más bello, el último, el quinto, y tenía una vista impresionante de la ciudad. Vaya que es una ciudad cosmopolita, Puebla. Pero ¿saben qué? No me importaba la vista, pero curioso que estaba en Puebla de Los Ángeles.
porque yo me puse a leer un libro que descargué y imprimí, se engargoló. ¿Y sabes cómo se llamaba ese libro? Se los recomiendo. Se llama El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana. ¡Wow! Ese libro para mí, tanto como Cristo y su Justicia de Waggoner, fueron dos libros que yo sí o sí tenía que leer, porque yo leía en eventos de los últimos días que el Señor había enviado un preciosísimo mensaje por medio de los pastores que acabo de mencionar. Y hermanos, yo no sé si tú sepas qué significa ser un adventista del séptimo día, pero ser un adventista del séptimo día no es que tu nombre esté registrado en un libro de iglesia humana, es que te sientas con la necesidad y la imperiosa responsabilidad de atender lo que Dios ya dijo que es necesario atender. Yo no sé si existimos entre nosotros personas que digan, bueno, sí, hablan mucho de justicia por la fe. Ay, ese mensaje de 1888, ¿cómo me choca? No, hermanos, porque es pan del cielo. Y si tú deseas amar y honrar y vindicar el carácter de Dios en esta generación tan convulsa, necesitas leer esos libros. Necesitamos comprender esos libros. Necesitamos experimentar esos libros. Porque no son paja, no es papel mojado de hace años. El Señor quiere que su pueblo hoy desempolve esas vetas preciosas, que las saque de la cantera y que las pueda consumir como si fueran eso justo, vianda fuerte, vianda nutrida, porque hay un pueblo que languidece, hermanos. ¿No te preguntas a veces por qué cuando tú tienes tanta información no la puedes tú decir que mira, tengo tanta información y esto ya me cambió? No la puedes asimilar. Yo espero, y es en el Señor, que todos los que estemos aquí deseemos santidad. Hay personas que cuando escuchan la palabra santidad allá en el mundo cristiano, se burlan, fruncen el ceño, exagerado, legalista, no se puede. Pero hermanos, tú no eres evangélico del séptimo día, tú eres adventista del séptimo día. Nosotros sí comprendemos que al final del tiempo Dios levantará un pueblo que perfeccionará, que le cambiará la mente, el corazón y que vivirán una vida sin pecado, no en sus fuerzas, sino porque Dios vive en ellos y la vida de Cristo se manifiesta tan poderosamente que este pueblo, preparado, listo, podrá recibir a Cristo. Hermanos, ¿sabes por qué seguimos aquí después de 100 y pico años? Porque nuestro pueblo no creyó la palabra de Dios. La incredulidad ha sido lo más poderoso que ha evitado que Dios derrame su lluvia tardía. Ahora, no quiero que me respondan, pero creo que todos aquí conocemos algún significado de lo que es incredulidad. Y fíjate, es no creerle a Dios. Cuando yo terminé aquel libro, y lo digo sin arrogancia espiritual porque Dios sabe que no miento, y se los comparto con amor cristiano. Yo sentí una experiencia como nunca la había vivido. Cuando terminé el engargolado de Cristo, sí, del camino consagrado a la perfección cristiana, no, mi mente no había volado. No, mi corazón había cambiado. Y eso no de mí. Y se los comparto, insisto, no para vanagloria, yo no soy nadie. Soy como tú, pero soy hijo de Dios. Y Él me salvó, me quitó tinieblas del error, iluminó las cavidades de mi alma, me hizo experimentar a Jesús en mí, sus palabras, sus pensamientos, su forma de ver las cosas, quitar el juicio, amar. No acabó ahí, hermanos. No es que Dios vino y varita mágica, pero sí hubo una transformación potente que quiero que tú experimentes. Yo aquí solamente daré un pincelazo, pero depende de ti cuánto quieras creerle a Dios. Porque, bendito Dios, aquí hay damas y un caballero que tienen ministerios, hombres de fe, de oración, de estudio.
y sé que son siervos del Dios Altísimo y doy gloria a Dios por eso, pero sé que el Señor pronto, todavía más, los va a utilizar de una manera que ni imaginas. Entonces, no cejes en tu avance hacia Sion. No te conformes, como le decía hace unos días a una hermanita. Ya escalé una escalera, ya estoy a la mitad, Señor. Hasta aquí, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué no como Moisés que subía hasta el monte? Hasta ponerte tan cerquita de Dios que le decía, Señor, puedo poner mi cabeza sobre tu pecho y no tener miedo, mientras que el pueblo temía. Se ha hablado mucho de eso, no voy a hablar de eso. Solo son breves pincelazos a manera introductoria. Porque creo que entendemos ya conceptos, pero el Señor no quiere que te quedes en conceptos, que son buenos y son necesarios. La sistemática forma de aprender la verdad es necesaria, pero no te quedes ahí, experiméntala. Ya comenté la diferencia entre comprender y experimentar. Hermanos, el mensaje de 1888 es igual a decir justicia por la fe. Justicia por la fe es igual a decir mensaje del tercer ángel. Hemos leído hasta la saciedad como adventistas, yo hace 23 años casi, el mensaje de los tres ángeles. Pero cuando lo hemos leído en el viejo pacto, lo leímos de una manera, pero Jesús decía, ¿cómo lees? No te decía, ¿qué lees? ¿Cuánto lees? ¿A qué hora lo lees? No, te decía, ¿con qué espíritu? ¿Con qué prisma? ¿Con qué visión lees mi palabra? Porque si tú la lees con el corazón de Cristo y los ojos de Cristo, la lees diferente. No la puedes leer igual. Por eso, aunque solo voy a leer el texto que está en Apocalipsis 14:9, que es muy breve, pero lo vamos a leer con los ojos de Cristo, porque es importante a manera de introducción allá lo que será leer la palabra de Dios. Me gusta que quisieron salir al sol porque tenía frío. Estaba temblando. Entonces ya he entrado en calorcito. Sí. Imagínense a los pioneros cuando descubrieron tantas verdades hermosas y después llegó a su entendimiento que tenían que publicar los mensajes del primero, del segundo, del tercero y más adelante el del cuarto. Pero pues como obviamente ellos todavía tenían la lectura en el viejo pacto, ellos decían, bueno, todo esto se va a acabar, el impío morirá y el salvo, valga la expresión realmente, se salvará. Hay que anunciar, porque viene Dios a destruir al impío con fuego. ¡Wow! ¡Qué bellos hombres! Porque con temor y temblor estudiaban bastante. Sus rodillas estaban, sus pantalones desgastados, sus zapatos estaban desgastados del frente. Y a veces nosotros nos arrodillamos, ¡ay, ya me ensucié! Pero hermanos, Dios los utilizó. Los utilizó de una manera poderosa para un tiempo específico. Pero hoy nosotros podemos leer de nuevo esos mensajes y mirarlos como un mensaje de misericordia, de amor, de restauración, que trae el corazón de Dios, lo acerca tanto al tuyo que termina desbordándose de amor y tu corazón se derrite y después Él pone uno nuevo. Por eso leo Apocalipsis 14:9 y dice, y el tercer ángel lo siguió. Y sabemos que ángeles mensajeros que tienen un mensaje, pero que tienen un mensaje con una visión diferente, diciendo a gran voz, con amor, hermanos. Cuando se trata de gran voz, no es que vas a gritonear, que vas a agredir a tu grey, no, esa gran voz porque es con alegría, con júbilo. Dice, si alguno adora a la bestia, hermanos, la bestia no es otra cosa sino el carácter de Satanás. Si tú no quieres el carácter de Cristo, estás aceptando el de Satanás. Y por tanto, como decía el hermano Carlos, un monstruo vive dentro de ti, una bestia espantosa y terrible. Cuando a veces yo me encuentro con esa bestia que todos tenemos,
si no hemos entregado a Cristo nuestra plenitud del alma, esa bestia sale y se puede manifestar en egoísmo, se puede manifestar en arrogancia, se puede manifestar en falta de empatía para con un hermano más débil, se puede manifestar en lucro, se puede manifestar en concupiscencia, en adulterio, en lujuria, se puede manifestar hasta en cosas banales, como no compartir tu pan con tu hermano que tiene hambre mientras tú recibiste un poquito más. Hermanos, a veces pensamos que el pecado es grosero y solo los groseros pecadores lo poseen. No, tú también eres una persona que peca y que necesitas que el Señor haga una obra tan hermosa que dejes de pecar. Yo le decía hace unos días a una hermana, antes no podíamos pecar porque estaba escrito. Ahora ya no queremos pecar. Y ya no quiero eso significa que estoy más allá del bien y del mal. No, significa que ya no practico el pecado, ya no es algo recurrente, es algo que ya no me gusta, me choca pecar porque lastimo el corazón de Dios. Porque Jesús sufre la cruz invisible, porque yo lo amo tanto, porque es mi hermano, porque lo amo, lo he experimentado y camino con él, que no quiero que él sufra a causa de mi insolencia espiritual. Quiero honrarlo, quiero caminar con él, quiero ser compañero suyo y él mío. Quiero que la gente pueda ver a través mío, e imperfecto porque lo soy, una revelación del carácter de Dios. ¿Es posible para mí? No. No, yo no soy bueno. Por eso Pablo, y no era arrogancia espiritual, ay, es que soy el más pequeño de los pecados. No, hermano, él no lo decía así. Él realmente reconocía su maldad íntima, porque se había examinado tan profundamente como David que no podía encontrar nada bueno. Y todo lo bueno que él hacía, nunca se lo champaba. Siempre decía que de Dios venía, a Dios era la gloria y solo Dios, y él se veía como la nada. Si conociéramos a Pablo, veríamos a un hombre sencillo, un corazón sencillo, una mente viva, despierta, pero para las cosas del Señor, no para hacer embustes, porque el Señor lo transformó. Hermanos, por eso podemos decir, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, o sea, si alguien todavía se queda con el carácter de Satanás, si se parece a Satanás, si sigue pecando, desea practicar el pecado, hermanos, qué triste. Pero nosotros no es así, porque hemos recibido una revelación. Por eso dice, y recibe la marca en su frente o en su mano. O sea, su conciencia no ha sido vivificada. Toda esta información preciosa, tanto no ha sido recibida como no ha sido experimentada, y por eso tienen el sello, la marca de la bestia. La marca es una mente reprobada. Es una mente que no desea santidad, que no anhela a Cristo, que no quiere conocerlo. Y uno puede decir, sí, es que aquellos, esa es la versión de ellos. No te equivoques. También tú puedes experimentar no querer a Cristo. Porque podemos haber viajado 3,000 kilómetros y sin embargo irnos vacíos. Porque no reconociste tu necesidad. Aquí nos han suplido techo, cobijo, alimentación, transporte, amor, de hermandad. Pero solo Cristo suple las necesidades como santidad, un nuevo corazón, amor hacia tu hermano, reconocer tu maldad y pedir que seas tú un vaso bien lleno del Espíritu de Dios, que no puedas permitirte irte de aquí, de este campamento, y siendo la misma persona. Ah, ya fui, qué bonito, ya gasté, ya regresé. No, hermanos, por amor de Dios, que sea hoy en su alcoba, en la noche, un encuentro con Cristo y dile, Señor, han pasado días, pero tal vez no te he buscado como querías. Pero aquí estoy, Señor, quebrántate. Pídele, Señor, vacía tu espíritu en mí, lléname. Cámbiame la mente, cámbiame el corazón. Me he descubierto en estos días que he sido egoísta, que he sido así con mis hermanos. Me has revelado mi corazón. Aquí estoy reconociendo esto. Yo no quiero más eso. A veces me da la impresión, y lo digo por mí, también por ustedes, que somos un poco ciegos a nuestra propia incapacidad de ser santos. Gloria a Dios, porque hemos visto avances y ustedes lo reconocen, que el Señor ha hecho avances en su vida espiritual.
pero tampoco se engañen que les falta. Yo no me engaño porque me falta. Ahora, ¿me falta a mí? ¿O será porque el Señor le ha faltado? No, es que Él nos está llevando, como dice Pablo, de gloria en gloria. ¿Sí? Porque si no, no maduraríamos. Si a un niño le dijera, ¿sabes qué? Hijo, mira, no te subas uh, en ese cerco porque te vas a caer. Y el niño de pronto se cae, rueda, ya va por allá lejos. Ese niño aprende y no lo vuelve a hacer. Pero si el padre dijera, no, ya vente, porque obviamente quiero que aprendas a no caerte, y se lo lleva, nunca va a aprender esa lección. Es algo banal, pero creo que se entiende el punto. El humano necesita experimentar para aprender, tanto lo bueno como lo malo. Y desafortunadamente, por nuestros necios corazones, preferimos siempre experimentar del lado equivocado. Ahora bien, como ya dijimos, la justicia por la fe es una experiencia. La justicia por la fe es la lluvia de gracia. Muchas veces hemos escuchado la frase lluvia tardía. A ver, por ejemplo, los que son y que conocen el campo, ¿para qué sirve la lluvia tardía? Ajá. Y luego, ¿qué sucede cuando ya se maduró, ya se germinó, ya está listo? Exacto. Ahora, si Dios dice que justicia por la fe es una lluvia para ti, es porque quiere madurarte, porque quiere que dé frutos, porque quiere un día recogerte en su granero y llevarte con su Padre. Pero depende de ti si quieres o no beber lluvia tardía. Ahora, ¿por qué se llama tardía? ¿Porque llegó tarde? ¿Por qué? Porque es la última. Claro. Ahora, como bien lo ha dicho el hermano, porque es la última. Ahora bien, voy a leer aquí en un libro hermoso, y solamente es un fragmento. Dice así, eventos de los últimos días, el corazón del último mensaje de Dios. Imagínense a hermana White siempre asistiendo a congresos campestres, pero se le acercaban personas. Hermana, tengo una duda, tengo una inquietud, así como aquí se acercan a nuestros hermanos cuando tienen dudas. Y fíjense lo que dice la hermana White. Varios, y cuando dice varios, debe decir varios como muchos. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Ahora, acabamos de leer el mensaje. Dice que no recibas la marca de la bestia y su imagen en tu frente o en tu mano. Que no lo recibas. Y antes lo veían como, era un chip, era, no sé, por ejemplo, que somos adventistas, ¿no? El domingo, etcétera, lo que tú quieras. Todo eso encaja y tiene su parte, sin descartar a ninguna de ellas. Pero estamos comprendiendo que es o un carácter de Satanás o el carácter de Cristo. Entonces, esas personitas tenían miedo, pero ahora nosotros podemos leer ya sin miedo y entonces entender lo que dice después. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores E.J. Wagoner y Alonzo Trevor Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Por ahí en otra carta dice, los encantos admirables de Cristo. ¿Y tú has visto a Cristo así? ¿Como sublime? ¿Te has quedado recostado en su pecho porque sí? ¿Has querido que pase la noche contigo en vela? Porque sí. Le has extendido una silla y le has puesto un vaso de agua y le has dicho, siéntate, Jesús. Yo comeré mis alimentos, pero quiero tenerte aquí. A veces, hermanos, pareciera que para el mundo el evangelio es una locura porque el cristiano hace cosas de niños. Y yo no. El Señor quisiera que tú te fueras un niño y que trataras a Cristo como un niño amante ama a su padre con ternura. Si has tratado fríamente a Jesús, no has descubierto al sublime Salvador. Luego dice, el sacrificio por los pecados del mundo entero, y por eso recordamos la cruz, presentaba la justificación por la fe en el garante. Hermano, ¿qué es un garante, hermano? Un premio, un garante.
Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Hace unos días por ahí alguien decía, y está bien, es respetable, estábamos aprendiendo. Oye, pero me da la impresión de que ustedes diluyen los mandamientos, de que ustedes quieren un evangelio light. Pero no, ya lo hemos entendido por gracia de Dios, que cuando se recibe el amor de Dios, la obvia consecuencia es que el corazón lo transforma y entonces está en armonía con una ley espiritual. Ya no quieres guardar la ley como un checklist. Listo, no. Ahora es de manera natural. Exacto. Por eso es importante, hermanos, que nosotros comprendamos el mensaje. Y que no solamente nos quedamos en la información, sino en la experiencia. Y la experiencia solamente te la va a dar Cristo cuando le pidas de rodillas que interiorice el mensaje, que te transforme la mente, el corazón y puedas salir y vivir como Cristo vivió. En santidad. Santidad de labios, santidad de pensamientos, santidad de actos, santidad de omisiones. Cuando te equivocas, que Él te revele tu maldad, vayas de rodillas y llorando, dice la hermana White, muchas veces cuando le fallemos a Cristo, tendremos que ir de rodillas y llorar delante de Cristo. Él nos nos imputará su justicia como un manto. Antes habrá sacado la inmundicia, nos reviste, nos levanta y te dice, estás justificado. Pero no solamente basta en que te perdone, porque no es solamente un legalismo, como cuando un juez declara a alguien inocente y se acabó y se va a su casa, no. Vamos a entender algo de lo que Cristo hace para que esa justificación tenga un poder en nuestra vida. Ahora, deberíamos recibir este mensaje con alegría desbordante, hermanos. Mi nombre significa alegría. Muchas personas me dicen, ¿sabes qué? Te veo que siempre sonríes. Pero yo sin Cristo no sonreía mucho. Ahora con Cristo quiero sonreír más. Porque Él nos hace vivir con gozo independientemente de las circunstancias. Como ya ustedes saben, hace 5 años mi madre, que amaba mucho, descendió al descanso. Fueron años muy desafiantes, pero el gozo, la alegría y un corazón conforme al de Dios, que mi madre oró para nosotros, nunca el Señor dejó de ministrarlo. Y por gracia de Dios, la sonrisa, aunque el enemigo quiso apagarla y aplastarla, el Señor se glorificó. Y aquí estoy, sonriendo, no por mí, sino por gracia de Dios. Y por eso deberíamos recibir estas noticias con gran alegría. Fíjense, recuerden cuando Jesús vino a este mundo, ¿cuántas personas estaban recibiéndolo en el pesebre? ¿Era una multitud? ¿Eran grandes masas de ricos, de potentados, de reyes, de sacerdotes? ¿Estaban listos, ávidos para recibir al Rey de la Gloria? No, eran unos cuantos pastores que encima ellos meditaban en sus corazones y unos preciosos ángeles les dijeron, vayan. Fueron avisados por misericordia porque esos humildes labradores de la tierra, campesinos, estaban en su corazón meditando, ¿cuándo vendrá el Salvador? Pero cuando la hermana White en 1888 y nuestros pioneros que amamos y que un día veremos y les agradeceremos, gracias a Cristo, todo lo que hicieron, unos pocos recibieron el mensaje. Los pastores que eran dirigentes de la iglesia a nivel, por lo menos mundial o nivel Estados Unidos, Urias Smith, otros que ahorita no recuerdo sus nombres, dijeron, no nos vengan con amor. Qué mensaje tan diluido, qué mensaje tan light. Yo lo que quiero es la ley a rajatabla. ¿Y estos jóvenes qué nos van a enseñar? Pobres pastorcillos, ¿de dónde salieron? ¿De qué escuela se graduaron? Pero el Señor los levantó no por lo que sabían, sino por cómo sentían el Evangelio. Porque había hombres doctos que conocían mucha Biblia, pero que no vivían conforme a Cristo. Y no los estoy juzgando ni condenando, es didáctico lo que estamos hablando. Algunos de ellos se arrepintieron y por gracia de Dios esperamos ver en el cielo. Pero la obra estaba hecha. Estorbaron la obra. Y desde 1888 hasta 1901 por lo menos, la iglesia estaba
sin el mensaje porque se restringió el mensaje. La hermana White salía con Waggoner y Jones y se alegraba de poder dar seminarios por todo el país y gente recibía el mensaje, pero fue menor el impacto que si la iglesia toda en Minneapolis hubiera recibido el mensaje. Y no estoy aquí para hablar de historicismo, pero es necesario destacar estos puntos para proceder a lo que continúa. Ellen White sí comprendió lo que se necesitaba comprender. Fíjense que les voy a leer un pequeño texto. Yo por eso les decía que allá, pero en el momento que ustedes gusten y se sientan deseosos de ya volver a la sombra, volvemos. Por mí no hay problema, porque sé que tal vez pudieran quemarse con el sol. Vale, vamos bien. Tengo aquí en mi mano este pequeño folleto. ¿Lo ves? Es tan pequeño, ¿verdad? Es un cuarto de carta. Bueno, no sé si algunos de ustedes conozcan o hayan escuchado sobre el pastor Wieland, Robert Wieland. Maravilloso hombre, que esperó 89 o casi eso al Señor y descansó y verá al Señor. Pero él decía que seguía esperando la bienaventurada esperanza. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio?, preguntaba él. Y él decía, pues yo ya llevo esperando al Señor más de 80 años, lo cual significa que murió casi de 100, porque era un jovencito cuando recibió el Evangelio. De origen alemán, Robert Wieland. Entonces aquí el hermano Wieland dice, ¿en qué consistió el mensaje que estábamos tratando? Fíjense, Ellen White comprendió que el mensaje de 1888 fue mucho más allá que el de las iglesias populares guardadoras del domingo. O sea, no es un mensaje evangélico. Era el mensaje del tercer ángel en verdad, luz acrecentada, un mensaje que es verdad actual para este tiempo. Luz del cielo menciona. La luz que ha de alumbrar a la tierra con su gloria, su carácter. No era solamente que Jesús perdona el pecado, además, y esto es súper importante, Él nos salva del poder y la esclavitud del pecado ahora mismo, aquí mismo. Ayer escuchaba los días pasados y quiero que se entienda el punto. Dios nos puede transformar aquí y ahora, dice la hermana White, pero tú puedes decir en tu corazón, no, o sea, no, porque sé que es un proceso, sé que es una escalera, porque tenemos los conceptos estos que están bien, pero también hay que creerle más al Señor, que nuestra fe sea más expansiva. Ok, Señor, sé que es un proceso de santificación, pero si tú dices que aquí y ahora me transformas, yo lo creo. Porque yo creo que ese es el ingrediente principal. Porque aquel que dice, no, aquí y ahora no, proceso, recibe poco. Pero el que dice, aquí y ahora, recibe todo el poder y ya el Señor dice, bien, estás encaminado. ¿Ves la diferencia? Hace unos días hablábamos sobre una fe expansiva, una fe contemplativa. Tú no puedes creer lo que no ves en tu corazón. Yo he visto a Jesús en el desierto. Lo he visto como cuando Moisés levantó el asta en el desierto y estaba una víbora, una serpiente de bronce. Quito esa serpiente de bronce y está Cristo crucificado, sangrante. Con su mirada me clava sus ojos en mí. Yo estoy como el pueblo de Israel porque he sido mordido por la serpiente. ¿Y sabes qué digo? En mi mente, tu palabra dice, mirad y vivid. Y yo volteo a Cristo. Veo sus ojos contemplativamente en mi fe. Y Jesús me ve. ¿Y sabes qué pasa? Quita ansiedad. Por eso Pablo decía que él no quería presentar otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. ¿Y tú qué crees que llevaba? Una imagen y les ponía, ay, déjenme pongo mi lona con Jesús crucificado. No, les hablaba del acontecimiento, hacía que cada persona en su imaginación fueran al Gólgota, se pusieran cerca de los soldados y algunos de ellos reconocía que había clavado a Jesús, otros se reconocían que habían blasfemado a Dios, se metían a la escena y Jesús los transformaba porque su fe iba más allá de conceptos, la vivían. Yo muchas veces le he dicho a niños, tienes que leer la Biblia y meterte a las historias. Ah, no, pues yo voy a leer la Biblia intelectualmente porque soy intelectual.
No, hermanos, qué bueno, pero no, tienes que ser como un niño espiritual, entiéndase. Creo que el Señor en este campamento nos va a llevar a ser como niños todavía más hermosos, más infantes, más nobles, más tiernos, más bondadosos, más alegres, con más fe, contemplativa, expansiva, que no nos quedemos solo en la letra. Que bueno, estamos transitando del viejo pacto al nuevo, pero yo creo que estamos a la mitad. Y es mi deseo, mi oración, que migremos plenamente en el Señor, en el Señor. Exacto. Si tú aprecias la vida de Cristo, vas a apreciar desde el momento en que nació en los días de la eternidad. Allá, tan lejos que nuestro cómputo humano no puede imaginar. Vas a apreciar cuando el Padre en concilio de paz dijo, hijo, te amo, pero ve. Y Jesús vino a esta tierra y nació en un pesebre. Vas a apreciar esa realidad. Vas a ver a Jesús allí, siendo un hijo que iba por la leña, traía el agua y amaba a la población que vivía en un pueblo que era muy poco agraciado. Pero ahí Jesús mostraba su luz siendo un niño. Vas a apreciar cuando Jesús fue al templo y le dijo a sus padres, pero pues en las cosas de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué me buscaban? Vas a ver a Jesús siendo un adolescente. Vas a ver a Jesús cuando se despojó de las cosas de la carpintería y fue caminando hacia donde Juan el Bautista. Vas a apreciar cuando Jesús ingresó al agua del bautismo en el Jordán. Y vas a apreciar cuando Juan el Bautista dijo, no, ¿cómo tú me pides que te bautice? Más antes yo, no, deja que así sea, porque así conviene. Y luego vas a apreciar cuando Jesús escucha la voz del Padre y esa identidad nos las ha dado. Que somos hijos, que somos amados, que no hay nada que podamos hacer o dejar de hacer para que el Padre nos ame tiernamente. Vas a apreciar cuando Jesús todo su ministerio lo hizo con sus discípulos, los debates entre los sacerdotes, las discusiones en el pueblo y todo lo que el pueblo hizo en contra de él, pero cómo amó Jesús. Vas a apreciar cuando Jesús estaba ahí en el Monte de los Olivos y lloró por Jerusalén. Y muy triste fue para Jesús ver esa realidad. Vas a apreciarlo, como ya dije, en la cruz. Vas a apreciarlo al resucitar. Vas a apreciarlo cuando subió al Padre y que el Padre le dio todo trono, todo potestad y se derramó el Espíritu Santo sobre sus discípulos en Pentecostés. Vas a vivir la Biblia, hermano. Sé que ustedes ya conocen todo. Les estoy dando algunos pincelazos porque conocen lo que les digo. Han leído el conflicto, qué bueno. Han leído el deseado de todas las gentes, qué bueno. Han leído historia de la redención, qué bueno. Han leído cartas, todo. Pero lo han interiorizado, lo han atesorado, lo han amado esa verdad. Cada letra y cada página del deseado es una belleza. He conocido a mi maestro porque he caminado con él. Al abrir las páginas, que quieras ahí como cuando iban en Emaús y se encendía ese fuego en su corazón. Y por eso les digo, hermanos, tenemos que pedirle al Señor una mayor revelación de su carácter para que todavía más nos enternezcamos con la verdad. A Jesús seguramente le decían, qué exagerado. Y los fariseos ceñían el rostro y se mordían y tronaban los dientes porque decían, este joven es demasiado radical, me aburre. Nosotros queremos poder, fuerza, dominio, sabiduría de los hombres. Pero Jesús solo quería amar. Su ambición de Jesús era amar, era dar, era servir, era ser como un niño en el reino de su Padre y llevar esa inocencia a su pueblo. No, hermanos, yo nunca me voy a sentir mal de predicar así, porque para esto me llamó el Señor. Y sí me voy a seguir preparando, pero yo quiero seguir mostrando a mi Jesús con ternura. Y de verdad, con amor se los digo. Yo no soy un ejemplo, ni vine aquí a dar cátedra. Se los digo porque los amo. Y si les sirve, adelante. Si no, deséchenlo. No pasa nada, yo los sigo amando, porque los amo ya y porque me encanta todo lo que me han dado y lo he recibido con amor. Estamos por terminar. Quisiera que leyéramos y vamos al libro de Hebreos 2, 14, 16.
Si uno de los libros que más me apasionan en la Biblia, vaya que es este. El libro que Pablo escribió a su pueblo y que como su pueblo conocía el santuario, todo lo que se hacía allí, cómo los sacerdotes y los levitas hacían todo su servicio, él le habló a un pueblo que conocía las realidades eternas. Pero como obviamente sabemos que el Señor quería que esto también lo conociéramos, nos ha dejado este precioso libro. Yo no soy hebreo en sangre, pero como dice la Escritura, sí somos israelitas espirituales. Y como israelita espiritual, quiero conocer el libro de Hebreos. Y está escrito para mí y para ti. Fíjense que hablando de lo que venimos disertando, Hebreos 2, 14 y 16 dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hace un año y medio yo leí este texto y lo volví a leer y lo volví a leer y lo volví a leer y diría mi hermano Anderson, estaba encriptado. Qué bendición, mi hermano Anderson. Bendición absoluta. Conocer su persona y su ministerio, porque el Señor me ha bendecido. Gracias. Y no solo hablo de él, por todos, pero gracias. Estaba encriptado ese texto. Yo decía, miedo a la muerte. Ahora, cuando tú vas a salir a un viaje, oras porque vas a salir en tu auto y pues pides la protección del Señor para que te guarden en el camino. Sabemos que hay mucha gente que se accidenta en el camino, ¿cierto? Cuando te vas a montar a un avión y tienes que viajar 4 horas, sabemos que hay aviones que se caen, ¿cierto? Hay gente que oramos para que el Señor nos guarde y nos proteja en el camino, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llama? Se llama fe, pero hay un vestigio. ¿De qué? ¿A qué? Ah, morir. Qué interesante. Ajá, exacto. O sea que cristianos y no cristianos tienen miedo ¿a qué? A la muerte. A ver, levante la mano y con toda honestidad, nadie lo vamos a juzgar. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Es una pregunta capciosa. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Lo digo de esta forma. ¿Sí? He tenido momentos donde donde el Señor ha quitado todo tipo de temor a la muerte, donde las motivaciones, que aún en riesgo de muerte, he tenido completa paz y ningún temor sabiendo que el Señor está conmigo, pase lo que pase. Amén. Pero en otros momentos sí he tenido. O sea, y uno se cuestiona por qué circunstancias, por qué en momentos he tenido victorias donde no he tenido temor de la muerte y toda motivación ha sido purificada y que sea por amor siempre y que no sea por el temor a la muerte. Sin embargo, en otras ocasiones estoy en circunstancias y yo reflexionando por qué temo a la muerte en ciertas ocasiones, mientras que en otras no. Y tiene mucho que ver con dónde están mis ojos puestos. Claro. ¿Dónde Amén. están mis ojos puestos? Estoy contemplando a Cristo, estoy contemplando su amor. Si quito mi vista de Cristo, me empiezo a hundir y tengo miedo a morir y tengo que clamar, sálvame que perezco. Y soy un hombre de poca fe. Exacto. Dudé. Entonces, cuando tienes una conexión viviente con Jesús, con nuestro Padre Celestial, con ambos, Él se encarga de disolver el miedo a la muerte. Entonces pone algo que se llama confianza. Y esa confianza se traduce en paz, apacible. Sí, amén. Yo me vi en una posición precisamente como esa. Hace más de, ya serían como 24 o 25 años. Y mi mente estuvo, si no me permite en el hospital,
hacer la obra de él, aún estando como estaba en la condición en que estaba, pero nunca pensé como recriminarle al Señor por nada. Claro. Y cuando pues, se le dijo lo que tenía, que eran 2 tumores, de la medida del negocio, mi reacción con el Señor fue, o sea, si tú me vas a salvar para que yo no tenga ni gente puede salvar. Simplemente tira de más por tu. Claro, todos le hemos dicho, Que no lo pude, que no. Fue algo hasta lindo, porque yo pensé eso mismo, digo, si mi vida le pertenece a Dios, ¿por qué yo tengo que tener miedo a la muerte? Y tal vez hay una diferencia, como decía Juan Esteban, entre miedo a la muerte pasajera y miedo a la perdición eterna. vamos para allá, Son dos, vamos para allá. pero el enemigo también nos tortura por medio del miedo a perdernos. Claro. Para siempre. Ahora, hemos, digamos de alguna manera, por estos dos lados, bosquejado que de alguna manera, viviendo esta vida terrenal y sabiendo que muchos han descendido al sepulcro y que estamos aquí y pendemos de la gracia y misericordia de Dios hasta que Él lo considere, pues hemos orado para que Él nos resguarde. Y bendito Dios porque aquí seguimos. Pero ahora, cuando Cristo Jesús murió en la cruz y toda esa oscuridad y negrura y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y pese a todo, encomendó su caso al Señor y sabemos que resucitó. Jesús murió la segunda muerte. Todos los que hoy descansan en el Señor están durmiendo. Nada más. Nadie en verdad ha muerto. En realidad, nadie ha dejado de existir para siempre. O sea que Jesús, a todos aquellos que han ido al sepulcro confiando en la obra, en el amor, en la vida y en la salvación tan grande que es Cristo Jesús, ellos vivirán. Nosotros viviremos, ya sea que, como dice Pablo, ya sea que vamos y quedamos hasta el final, o sea que vayamos al sepulcro. Pero hermanos, la muerte, el miedo a la muerte, es lo que Satanás estaba queriendo que nosotros tuviéramos toda la vida. Con este mensaje, Dios lo que hace es que quita el velo, saca ese miedo a la muerte eterna, nos saca el miedo a tenerle a Él y a su Hijo, saca todo el temor de ver a un Dios juicioso, un Dios destructor, un Dios que mata, y nos pone la revelación del verdadero amor y evangelio, y entonces eso logra que el miedo a la muerte eterna desaparezca, porque sabemos que Dios no mata a nadie, que nunca va a matar a nadie eternamente, y que no lo quiere hacer ni al más perverso ni al más santo. Eso debería de traernos, y eso no lo voy a hacer yo, hermanos, eso es que Cristo y su Santo Espíritu lo va a hacer, pero tenemos que seguir estudiando la revelación del carácter de Dios para que, si el Señor lo dispone así, tú y yo pudiéramos llegar a ser un 144,000, y ese es un tema extenso, ahorita no lo voy a tocar, pero esos 144,000 lo hemos hablado. ¿Por qué ellos no mueren? Porque la muerte perdió poder. Porque Jesús ya se cobijó la muerte eterna para que tú no la poseas más, para que la deseches de tu corazón y de tu mente y de tu experiencia de vida. Y por eso el enemigo no quiere que se sepa este mensaje, porque él sabe que cuando haya un pueblo que comprende y experimenta justicia por la fe y ve a Dios desde el prisma correcto, entonces se le acabó el poder. Entonces Cristo va a poder regresar. Tú sabes, Cristo ya quisiera haber venido desde hace mucho y no puede. No es que no quiera, no puede porque nosotros le hemos obstaculizado el camino por nuestra incredulidad. Por eso, la incredulidad es el pecado de los pecados, el pecado universal del mundo, dice el hermano William. Cuando los fariseos estaban allí no creyendo a Jesús y en su incredulidad, Dios pudo haber perdonadlos, pero no quisieron por su incredulidad. Dios no pudo hacer nada. Él puede salvar cualquier tipo de grave pecado que se te pueda venir a la mente, pero no puede rescatar a un incrédulo, porque no le deja operar. Y este mundo, yo ayer que fui a un centro comercial con mis hermanos, veo a la gente y los amo. Pero hermanos, si tú preguntaras a todas esas personas una a una y hicieras una encuesta, ¿tú crees que Dios mata? ¿Tú crees que Dios es existente? ¿Tú crees que Dios tiene un hijo? ¿Tú crees? Y les haces preguntas que todos ya conocemos. La mayoría te va a decir no. Imagínate si conocieran este mensaje. Pero hermanos, no quiero que suene a fariseísmo y legalismo espiritual. Aquí nadie es superior a ellos. De hecho, por gracia es que estamos aquí, no porque seamos muy buenos o muy listos. Es por gracia.
Ahora, no pierdo la esperanza, porque cuando un pueblo dispuesto y bien, digamos, por eso dice en Juan 17:3, que te conozcan a ti, que te experimenten, que te amen, que te valoren, que interioricen tu corazón en el suyo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o sea, tu Hijo, a quien enviaste. ¿A dónde? Aquí. No solo al pesebre, aquí. Entonces, Señor, yo quiero que haya un pueblo y que salgamos de aquí, Señor, un pueblo que un día pueda dar un mensaje potente, que sea tan abarcante, tan glorioso, que ni siquiera imaginamos qué instrumentos va a ocupar el Señor o de qué magnitud, qué medios, si será audible, si será por texto, si será por medios electrónicos, o será que estarán tan lleno ese pueblo del Espíritu de Dios que como en Pentecostés saldrán con gran poder y gloria. Dice la hermana White que será más fuerte que el de aquel día. Y yo me pregunto, cuando llegue aquel día, Linda, Said, Leandro, ¿no te gustaría que Dios tome a ese cuerpo humano débil, pero lleno de su potente presencia, como un instrumento de gran gloria? Eso va a pasar, pero quiero que piensen, ¿es exagerado lo que acabo de decir o es real? No, en serio, no es una pregunta capciosa. Es exagerado pensar que Leandro, lleno de gloria, de poder, con el rostro iluminado, con palabras vivas en Cristo Jesús, salga. Y no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero que él pueda hacer una prédica que convierta a 3,000 personas. Leandro, ¿te ves así? Amén. Es que está escrito que así será. Porque yo aquí veo que le predicas a 19. Yo no desprecio ello, porque yo también soy parte del 19. Pero ¿será que Leandro pueda un día predicar y 3,000 personas se puedan convertir? Hermanos, no es arrogancia espiritual. El Señor quiere que eso pase. Pero no hay gente que lo crea. No hay gente que lo crea. Yo, por ejemplo, a los hermanos que viven en el Tolima y que viven ya en la montaña y que hacen todas esas labores que Jesús hacía en su juventud y en su infancia, ellos están más predispuestos a recibir el Espíritu pleno de Jesús. Porque ellos, así como lo dice, y vendrán siervos con semblantes iluminados en santa consagración. Y dice que vienen de la montaña de consagración y darán un mensaje potente. A lo mejor ellos nos aventajan. Y no con esto diciendo que ustedes son mejores, tampoco te la creas. Estoy diciendo que gracias a Dios tienen cierta ventaja. Y nosotros que vivimos en las pequeñas o medianas ciudades, ya deberíamos tomar en cuenta que el Señor quiere que salgamos no por miedo, sino por amor, para ser preparados. Yo creo que Dios puede prepararme a mí en mi pequeña ciudad, pero yo creo que el Señor quiere que me prepare donde Él dijo que me va a preparar. Y eso también es fe. Hermanos, todo se reduce a fe contra incredulidad. Ya estoy por terminar. Dice, no valorar, no atender, no apreciar esta salvación tan grande es incredulidad. Ahora, ¿qué es lo que nos debe de motivar para ir al cielo? ¿Será que te motiva la mansión que te dará el Señor? ¿Será que te motiva a pisar calles de oro? ¿Será que te motiva a correr en los campos y en los vergeles? ¿Será que te motiva que tendrás alas y con ellas podrás volar y subir los grandes montes o los medianos? ¿Qué te motiva para ir al cielo, hermanos? ¿Te motiva ver a Jesús? ¿Te motiva a abrazar a Jesús? ¿Te motiva a ver al trono de Dios con su arco iris en resplandeciente gloria? Todas esas cosas son buenas. Así es. ¿Te gustaría tener una vida que solo se compara con la vida de Dios, que es eterna? ¿Te motiva también esa realidad? Hermanos, todo lo que acabo de decir y tantas cosas más son las realidades que el Señor ha dispuesto para su pueblo, eternas. Pero te voy a dar una noticia. No debe ser esa la motivación. Y uno se rasca la cabeza. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué nos va a motivar? O sea, eso nos lleva a tibieza. Sí, porque el pueblo adventista del séptimo día se ha hecho rico, se ha hecho mansiones aquí y allá, se ha hecho hospitales, se ha hecho un gran renombre, líderes y maestros, escuelas, universidades, iglesias. Nos hemos enriquecido como pueblo en lo material de esta vida y tenemos asegurada una reserva celestial. ¡Wow!
cuánta motivación tenemos y cuánta bendición se ve que tenemos. Pero todo eso es traducido en tibieza. No por nada el mensajero en el Apocalipsis a la iglesia de la Odisea dice que estamos tibios. ¿Por qué? Por todo lo que ya mencioné y seguimos tibios. Entonces, ¿cuál sería la verdadera motivación que el Señor quiere que tengamos presente? Y la hablábamos hace unos días con Aleja, la noche, hace unos días. ¿Por qué es tan importante comprender esto? Porque el temor como motivación carece del poder necesario para preparar a un pueblo para el regreso de Cristo. Fíjate, preparar a un pueblo para el regreso de Cristo no incluye el miedo. El miedo se descarta. Luego dice, puede despertar temporalmente a algunos, pero hay una motivación superior que Elena de White describe así. Totalmente. Los cobardes, los incrédulos, los temerosos. Ahora, dice la hermana White, se nos señala la brevedad del tiempo para estimularnos a buscar la justicia y convertir a Cristo en nuestro amigo. Me encanta cuando la hermana White dice en compañerismo con Jesús. ¿Y qué es un compañero? Decía Leandro hace unos días, Dios me ha destinado con mi hermano Calva Mater a estar ministrando juntos. Un compañero, ¿verdad? ¿Quién no quiere un compañero de milicia en esta vida? Pero Cristo es nuestro compañero más íntimo. Por eso dice la hermana White, se nos señala la brevedad del tiempo para estimularnos a buscar la justicia de Jesús y a convertir a Cristo en nuestro amigo, relación, experiencia, una intimidad con Jesús. Pero este no es el gran motivo. Tiene sabor a egoísmo. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Es necesario que se nos señalen los terrores del día aquel, el día de Dios, para compelernos al miedo y obrar como es debidamente. Esto no debería de ser así. No podemos nosotros, aún en el nuevo pacto, presentar todo lo que es, y está bien, no me malinterpreten, está bien, háblenles, que sepan que Dios no mata y todos los horrores de aquel día para quienes rechacen al Señor, aún eso se queda corto. Y es importante, porque eso nos lleva a una mayor revelación. Pero entonces vamos a seguir leyendo para darnos cuenta entonces, con todo lo que ya conocemos, ahí va, suena interesante, ¿cierto? A mí también me resulta apasionante e interesante. Bien. Dice, esto no debería de ser así. Jesús es atractivo. Jesús está lleno de amor. Jesús está lleno de misericordia y está lleno de compasión. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Ni una ni otra. Contemplan el amor incomparable del Salvador revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre, como hace rato les decía, una valoración de su vida, de su obra y de su muerte y de su resurrección, hasta la cruz del Calvario. Y la visión del Salvador atrae y enternece y subyuga el alma. Continúa. Más buenas noticias. El sacrificio de Cristo revirtió para todos los hombres la condenación que pesaba sobre todos nosotros en Adán. Hermanos, ¿has escuchado la palabra vindicación? ¿Qué es vindicación, Daniel? Si es que, nos puedes apoyar, si no está bien. ¿Qué es? Ya vamos para la motivación, todavía no llegamos, ¿eh? Reponer. Ok. Reponer es vindicación. Por ejemplo, reponer un dinero que te prestaron, pum. Bueno, es una, pero te queda un poco corta y está bien. Vindicar. Reafirmar. ¿Alguien dijo defender o escuché mal? La hermana, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, hermanos,
Dios está en su trono. Imagínate en aquellos días cuando Satanás se rebeló en su corazón. Todavía no se había revelado plenamente, abiertamente. Y en su corazón de Satanás empezó a dudar si Dios era bueno, si Dios realmente amaba, si Dios realmente daba libertad a todo el universo celestial. Y se empezó a sentir que él podía hacer más que Jesús. Porque el Hijo de Dios solo tenía acceso al Padre. ¿Por qué él no? Y empezó a tener descontento, incredulidad. Empezó a aborrecer. Y toda una gama de emociones negativas surgieron. Y dice que el pecado Dios no lo creó, pero preveyó su existencia. Y se originó en el corazón de Satanás. Ahora bien, cuando Satanás se revela más abiertamente, empieza a que los ángeles le hagan caso a sus fechorías y una tercera parte de los ángeles conocemos que al final se pusieron de su lado. Entonces se pararon frente al Padre y al Hijo y le dijeron, tu gobierno es imperfecto. Entonces los ángeles que sí amaban al Señor dijeron, wow, qué cosa. Sabemos que hubo una fracción, que hubo una guerra ideológica en el cielo, no a espadas, pero hubo una guerra ideológica, una guerra aquí, en el corazón, entre si Dios lo reconozco o Dios no lo vindico. O sea, vindicar a Dios es defender su gloria, defender su gobierno, defender su causa, defender que es justo, defender que es bueno, defender que es amor, defender que solo es vida, defender que es nuestro Salvador, defender que es nuestro proveedor, defender que su trono es inmutable, defender que no se equivocó, defender que Él nunca creó el pecado ni tampoco la muerte. Defender a Jesús, defender al Padre es vindicar su gloria y su trono. Hemos sido llamados a vindicar a Dios con nuestro testimonio. Exponer el carácter de Dios ante el mundo. Darle gloria. Por eso dice en Apocalipsis, porque la hora de su juicio, de Dios, ha llegado. Tú no estás en juicio. Está Dios y su Hijo en juicio. El universo entero contempla para ver si Dios dice ser quien dice que es. Satanás está como el acusador, el fiscal. Sus ángeles repudian a Dios. Y el mundo se va tras él. Han creído a sus mentiras. Y tú y yo, ¿de qué lado nos vamos a poner? Yo quiero vindicar la gloria de Dios. Y no es algo que yo pueda hacer. De hecho, yo no he vindicado en mi vida a Dios. Lo he puesto en vergüenza. Pero por gracia de Dios, yo deseo que Él me pase a sus filas. Y que Él me haga ser un instrumento de justicia. Porque yo no deseo lastimar a Dios. No deseo que se vitupere el nombre de Jehová. Pero no está en mí. Por eso necesito la justicia de la fe. Adelante, hermana. Hay una cita que dice que Jesús, la principal parte por la cual vino a esta tierra fue para mostrar el carácter del Señor. Y la segunda fue nuestra salvación. Vino para vindicar el carácter de Dios. Gloria a Dios. Lo mejor salvarnos, sino que lo mejor sea salvar el carácter de Dios. Exacto. Nuestra salvación queda en segundo término, y no porque no sea hermosa. Pero lo principal, cuando tú lees la Biblia, no la lees para ser salvo, la lees porque has sido salvo. Cuando tú oras, no oras para poder glorificar a Dios, es porque Dios quiere platicar contigo y por consecuencia lo glorificas. Adelante, hermano. La oración de Jesús, cada palabra que Dios se mete con Vean, cuando oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Hágase primero tu voluntad. Entonces Jesús haciendo esa oración, todo es gloria hacia el Padre. Pero en otra parte Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su salvación, tu entrada al reino, todo eso ya viene por añadidura. Primero es eso. Cuando habla de las añadiduras, uno pensaba que era lo más. No, desde el reino, la añadidura es mi salvación, mi justificación, mi reconciliación. Primero la gloria de Dios.
Amén. Totalmente, amén. Gracias, hermano. Claro que sí, justo así es. Ahora bien, ahí va la poderosa motivación para quienes quieren conocer esta motivación. Yo también, ¿eh? Yo quiero que el Señor la interiorice, que yo la experimente. ¿Y tú? ¿También? A ver, ¿quién quiere conocer esa motivación? ¿Quién la quiere conocer? Porque si no, no la leo. Quiero ver manos para el Cristo levantadas que digan, Señor, quiero saber lo que quieres decirme. Es que, hermanos, a veces parece que somos como niños, nos tienen que motivar. El Señor de verdad tiene que motivar a su pueblo, pero lo conoce, somos imperfectos, somos niños. Por eso lo hago como un ejercicio didáctico para despertar la conciencia. Yo quiero, Señor, porque si no quieres, pues Él ya lo sabe, pero Dios quiera que sí lo desee saber. Y el resultado práctico de creer esas buenas noticias que se han venido hablando en todos los temas y que todos son gloriosos, es que al experimentar la justificación por la fe, se produce ya en nosotros un cambio de corazón. Estábamos alejados de Dios, en enemistad con Él. Ahora lo vemos como un amigo, como un padre, como un hermano, como un salvador, como un pastor, como un sacerdote, como nuestro más estrecho benefactor. Dicho de otra manera, hemos ahora recibido la reconciliación. ¿No es así a lo que venimos aquí? O hemos llegado a tener paz para con Dios. Somos reconciliados con Él, recibimos la expiación, hemos sido redimidos de la muerte eterna. Por ahí escuché a un pastor que le decían, pastor, usted se sube siempre a muchos aviones, ¿no le da miedo que se caiga el avión? Y ese pastor adventista decía, puede suceder, pero Jesús ya murió por mí. Entonces, hermanos, si Jesús ya murió por ti, todavía nos queda corto. ¿Sabes? Jesús quiere vivir en ti, para si un día vamos al sepulcro, podamos resucitar con Él. Porque Él ya lo hizo, pero Él quiere resucitarnos con Él para estar con Él. Y 2, dice, es como sigue. Es como si alguien, encontrándose en un pelotón de fusilamiento, fuese liberado en el último instante. Y como dice Pablo, preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. El fatigado corazón se ve libre de la carga cuando fluye esa paz con Dios. De ahora en adelante no nos parecerá difícil ningún sacrificio hecho para aquel que sabemos que nos salvó ya de la destrucción misma. Antes decía, Señor, no me destruyas, te acepto. Es como si Jesús tocara la puerta del corazón, dijera, abre, porque si abres te salvo, pero si no me abres te destruye. Ya no es así, hermano. Jesús no dice eso, es incongruente. Jesús solo quiere darte vida y vida eterna. Parece demasiado bueno para ser cierto. Un amor, ya estoy hablando puertorriqueño, un amor tal nos constriñe a vivir para Él. Hermanos, ¿qué es vivir para Él? Cuando yo estaba en los camporíes, decían, ¿quién quiere vivir para Jesús? ¡Ay, yo! Dale, vayan a repartir folletos. ¿Quién quiere vivir para Jesús? Lean la escuela sabática. ¿Quién quiere vivir para Jesús? Tienes que hacer limpieza en la iglesia. ¿Quién quiere vivir para Jesús? Tienes que orar en la noche antes de que te duermas y leer la Biblia. O sea, ¿qué motivaciones tan escuetas? Por eso los jóvenes de mi generación y niños no querían eso. Estaban hastiados de la religión. No querían a Jesús como su compañero porque lo veían desde el viejo pacto. Por eso dice aquí, una mortal constriñe a vivir para Él, convirtiendo en realmente fácil ser salvo y en verdaderamente difícil perderse. Yo llegué a escuchar a alguien que decía, hermano, es que es bien difícil que me salve, porque mira cómo soy. Y yo, como obviamente estaba muy joven en la experiencia cristiana, yo le dije, sí, soy tan pecador. Pero ¿sabes qué puedo decir hoy, hermanos? ¿Sabes esa frase que decía Martín Lutero? Si me miro a mí mismo,
no sé cómo pueda salvarme. Pero si miro a Cristo Jesús, no sé cómo pueda perderme. Como decía ese corito, fijo los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Cuando yo he perdido de vista a Jesús, me brota la humanidad. Cuando yo he perdido de vista a Jesús, dejo de leer la Biblia. Cuando yo pierdo de vista a Jesús, o sea, amor y compañerismo con Él, no quiero leer su palabra y mucho menos predicarla. Cuando yo dejo a Jesús, mi carnalidad brota y el mundo me atrae. Cuando yo dejo a Jesús de lado, no quiero amar a mi hermano, me vuelvo egoísta. Y me vuelvo hasta cínico. Y no te extrañes que es tu condición. También. No te creas tan bueno, hermano. El problema del mundo cristiano y adventista es que nos hemos hecho una falsa idea de santidad y desechado la verdadera justificación por la fe que trae santidad. Dice la hermana White que la santidad es un ropaje tejido en el telar del cielo. No tiene una hebra de hechura humana. Ni una. Pero, hermanos, es importante que reconozcamos esto. Ahora sí que estoy concluyendo. Estas son las buenas nuevas, mis hermanos. Parece demasiado bueno, ¿cierto? Dice así, pero existe un último problema para poder ya concluir, porque en esto concluye el libro. Ya hablamos de las recompensas egoístas, ya hablamos del interés propio, ya hablamos de estas motivaciones escuetas desde que somos niños hasta que somos adultos, pero dice la hermana White, dice el pastor Wieland en consonancia, dice, el mensaje de 1888 trajo a la luz una motivación nueva y superior. Nueva significa que nadie la conocía. Superior significa que es más alta que nuestros pensamientos. Es un libro que se llama Guía del Mensaje de 1888, escrito por Robert Wieland. Es tuyo, yo te lo regalé, de hecho. De hecho, te lo voy a compartir en Telegram. Está súper cortito. Solo tiene 8 hojas. Y es un libro poderoso. Chiquitico, dirían los puertorriqueños y los hermanos de Colombia. Dice, el mensaje de 1888 trajo a la luz una motivación nueva y superior. El vivo deseo de honrar y vindicar a Cristo, tal como lo ilustra el sentimiento de una novia hacia su prometido. Va más allá de sus propios deseos egoístas. La fe viene a ser una apreciación profunda y sincera del gran amor revelado en la cruz, independiente de nuestro anhelo de recompensa o temor al infierno o a la muerte. Trasciende a toda motivación centrada en el yo egoísta. Una tal fe obra por el amor. No hay límite para las buenas obras durante toda una vida y por la eternidad. Por eso Jesús decía que Él hacía las obras del Padre, porque no lo hacía Él, lo hacía el Padre en Él. Y así quiere Jesús morar en ti para hacer la obra en ti. Todavía buenas noticias. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte. Y aquí lo pone la segunda, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Y esto es precioso. Cuando tú no conoces el nuevo pacto, sigues allá temiendo que Dios te destruya y por eso tu vida no tiene fragancia para vida eterna. Porque tú no puedes tener a Cristo clavado en el alma de una manera viva y eficaz, porque todavía le temes. Por eso yo doy gloria a Dios y agradezco que mis hermanos del Tolima abracen el mensaje, porque esto no es de hombres, hermanos. Y qué bueno que lo han abrazado y seguirán adelante, porque esto se cumplirá en sus vidas. Y en las nuestras también, porque no somos mejores ni peores. Si, hermanos, recordamos que Cristo está en el lugar santísimo y está haciendo una obra de sumo sacerdote. Es para expiar el pecado, limpiar el pecado, purificar el pecado, sanear el pecado. Pero ¿sabes dónde? ¿Allá o aquí? Aquí para que allá. Exacto, aquí para que allá.
Sí, Él tiene que cerrarle el grifo al pecado en nuestros corazones y que ya deje de salir hasta la última gota, para que allá completamente el Señor pueda dejar todo limpio y hermoso y pueda venir. Yo quiero que venga. Por eso dice la hermana White que debemos apresurar la venida del Señor, y en efecto podemos. Una vez platicé con alguien, no, ¿cómo crees? No, o sea, eso no va a pasar. No conoces qué es ser un adventista del séptimo día. Discúlpame, no conoces. Si no quieres apresurar la venida del Señor, no eres adventista del séptimo día. Hermano, te intimo a que como nunca antes conozcas el carácter de Dios. Como nunca antes leas, pero con los ojos de Cristo. Y que sepas que el santuario celestial es un lugar donde Cristo está haciendo una obra hermosa. Conozcamos el santuario, conozcamos la obra de Cristo. Como dijo el hermano, aquí para que allá. Creo que vas a decir algo. Amén. Amén. Esos dos textos de nuestra... A ver, está en Juan, en el capítulo 4 y 5, y cierro con estos dos textos. Dice, mas la hora viene, hermanos, y nos los va a decir Cristo en este momento, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o sea, con el nuevo pacto. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que no le teman. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren para que no haya estorbo. De cierto les digo, dice Cristo, el que oye mi palabra, y ahí está todo el material, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ni siquiera él se condena, pues ha pasado de muerte a vida. Hermanos, que el Señor los bendiga y que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Y gracias por la oportunidad. Amén. Ahora sí, si ya se están achicharrando, vamos de aquel lado. Vamos a terminar con una oración. Claro que sí. Hermano Anderson, ¿podrías hacernos el favor de terminar con una oración? Y el hermano Esteban, los dos. Vengan de este lado, hermanos, por favor. ¿O dónde estás? Ok, adelante. Yo voy a doblar rodilla. Oremos. Dios y Padre, gracias porque encontramos muchas razones para avanzar hacia el reino. Y la mayor de todas es conocerte a ti. Amén. Queremos crecer como hijos amados. Y ese crecimiento lo hallamos en entender los misterios inescrutables de quien tú eres. Y en esa medida vamos siendo transformados, porque es el conocimiento de ti el que nos transforma. Y en este momento, Padre, una vez más aprovechamos este espacio para rogar por tu Espíritu, para que seamos imbuidos y que de la misma manera que en esta hora sale el sol con su fuerza, podamos ver el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesús de día en día. Sigue contestando las oraciones de nuestros hermanos, ahora que mi hermano Anderson va a orar, y gracias por las oraciones contestadas. Y gracias porque para ti un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y en un día podrás hacer lo que nosotros no podríamos llegar a hacer en 1000 años. Y allí está nuestra esperanza. Oramos en Jesús. Amén. Señor y Padre, Señor y Cristo, os rogamos, Señor, os deis a nosotros sabiduría para poder exaltar vuestro carácter. Y el resto, lo creemos, vendrá por añadidura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.